Hermanos, así como la comida es esencial para la salud física, para fortalecernos, para tener fuerzas, para poder realizar las actividades, porque cuando uno no come, pues el cuerpo se debilita, uno toma agua, pues también se siente luego el riñón, a lo mejor ese día no, pero al siguiente día, al tercer día, pues ya se nota que uno no ha tomado agua, no está uno al 100. Entonces, así como tomamos agua y comemos, también espiritualmente, hermanos, necesitamos el alimento. Es esencial la palabra de Dios. La Biblia dice en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es importante alimentarnos, hermanos. Así, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Debemos de leer la Biblia todo el tiempo, es esencial. En San Juan 6, capítulo 6, versículo 63, el Señor Jesús hablando, Él decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús nos habla a través de su palabra. Esto es muy importante. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, aunque ahí le está hablando Dios a través del profeta Moisés a Josué, pero Dios también nos habla a nosotros y es un mandato. Dice, el libro de esta ley, ahora es la palabra de Dios, tenemos nosotros la Biblia, nunca se apartará de tu boca. Es decir, todos los días debemos de hablar la palabra de Dios. Todos los días debemos de recitar un pasaje, debemos de memorizar un pasaje, debemos de tenerlo presente cuando estemos caminando, cuando estemos corriendo, cuando estemos trabajando, cuando estemos acostados, cuando estemos en diferentes actividades. Dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás. Vas a pensar en él, vas a meditar qué significa ese pasaje, qué significa lo que leíste, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, y guardar significa memorizar, significa tener siempre presente, para que guardes y hagas, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos acá y acá, para que lo hagas práctico, lo hagas tuyo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Cuál es el beneficio? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ya hemos aprendido que la Biblia es el manual de la vida. En la Biblia encontramos de todos los temas. Encontramos de salud, encontramos de higiene, encontramos de arquitectura, de albañilería, de todos los temas, fíjense, de matemáticas. Ahí están, tenemos un libro, hasta el nombre dice, los números. Encontramos palabras que son vida, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos de los que estamos acá queremos que nos vaya bien y queremos prosperar? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice en Deuteronomio 30, 9 y 10, en la versión antigua, dice, y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si verdaderamente nos hemos convertido de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, vienen las bendiciones.
Qué interesante. Fíjense que nada trae tan tremendos dividendos como el diario estudio de la palabra de Dios, con un deseo de ponerlo en práctica, de seguir los preceptos, de decir, Señor, esto que yo he leído, voy a practicarlo el día de hoy. Si descuidamos la lectura de la Biblia, estamos en peligro de que al día siguiente no tengamos tiempo de leerla, como que ya no vamos a encontrar tiempo tampoco, y prontamente el estudio bíblico es dejado de lado. Nos vamos a encontrar en dificultades que la diaria lectura de la Biblia nos habría evitado. Pues la palabra de Dios es la guía y el control de nuestras decisiones, hermanos. Siempre que tomamos decisiones debemos de consultar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos habla? Jóvenes, en la Biblia encontramos sabiduría, encontramos riqueza. ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de conducirme? En la Biblia nos enseña cómo debo tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo debo de comportarme con mis padres? ¿Qué debo de hacer? Es muy importante. Debemos de leer la palabra de Dios diariamente para tener las instrucciones de Dios para cada día. Dios nos habla a través de su palabra, y cuando usted la lee, va a resaltar un versículo. Siempre léala con eso. Señor, ¿qué quieres enseñarme el día de hoy? Yo voy a leerla, pero siempre buscando tu palabra, buscando una palabra, y vas leyendo y Dios te va hablando a través de su palabra. Y entonces, una vez que hemos entendido el mensaje, vamos a poder actuar, vamos a poder tomar las decisiones sabiendo que Dios está de nuestro lado, que Dios está respaldando. Nos vamos a sentir menos cansados, menos agobiados, menos preocupados, porque Dios está respaldando nuestra decisión. Entonces, nada puede reemplazar el estudio de la palabra de Dios. Fíjese, esto es muy importante. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice porque le faltó oración, no dice porque le faltó ayuno, no dice porque dejó de asistir a las reuniones, no dice porque dejó de ofrendar. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando nosotros sabemos a través de la lectura de la palabra de Dios que la oración debe de ser siempre algo vital, algo de importancia, y que no debemos de faltar, vamos a orar. Pero es a través de la lectura de la Biblia que nos vamos a dar cuenta, sí es importante entonces la oración. Cuando en la lectura de la Biblia nos damos cuenta que es necesario asistir a las reuniones, al culto, entonces lo vamos a hacer. Cuando leamos la Biblia nos damos cuenta sobre la importancia del ayuno, entonces vamos a actuar. Pero ¿sabe una cosa? No nada más se puede ayunar de no comer, también podemos ayunar en algunas otras áreas, como por ejemplo, voy a hacer ayuno de no voy a ver nada de internet, voy a hacer ayuno de no voy a andar viendo videos, voy a guardar mi mente, mi corazón. También eso es muy importante. No voy a estar en la computadora, no voy a estar frente al televisor, no voy a estar, hoy quiero ayunar. Podemos ayunar haciendo eso, ¿sí? También los ayunos de no comer. Todo eso es importante. Entonces, primer punto, el tema es cómo estudiar la Biblia. Primer punto, lea y estudie la Biblia diariamente. Esto es muy importante. Debemos de crear ese hábito. Todos los días leamos la Biblia y estudiemos la Biblia. Hace 8 días hablamos de ello, ¿no?
de tener un diccionario, de tener un compendio a través de la Biblia, algún otro comentario bíblico, pero debemos de tener herramientas que nos van a ayudar a comprender, a entender. Número 2, dice, tenga un tiempo definido para estudiar la Biblia. Es decir, si yo la voy a leer todos los días, entonces voy a tener que tener un tiempo definido, porque si no tengo un espacio, una hora establecida, pues va a ser difícil porque no le voy a buscar un tiempo. Así como que, pues a ver si me da tiempo, la leo. No, tú ya debes de decir, a las 6 de la mañana voy a leer la Biblia. A las 6, antes de trabajar, voy a orar y leo la palabra de Dios. Lo puede hacer en el transcurso del día, si tiene el espacio definido, o lo puede hacer en la noche. Pero siempre es importante que tengamos un espacio definido para leer la Biblia. ¿Sí? El monto del tiempo depende del hambre, del saber del estudiante. Es decir, podemos comenzar, quizás en el caso de los niños, con 5 minutos. A ver, vas a leer la Biblia 5 minutos, en 5 minutos te lees un capítulo. Ya un adolescente, bueno, vas a leer la Biblia 10, 15 minutos. En 10 o 15 minutos te lees 3 capítulos, a lo mejor hasta te lees 4, si están cortos. En el caso de igual de los adultos, pues igual, 15, 20, que es el tiempo que te tardas en leer 5 capítulos diarios. Ya los leí, y el otro tiempo para orar. Y ya dices, Señor, gracias porque pues ya pasé tiempo contigo, tiempo de refrigerio. Sí, entonces, pero debemos de tener el horario ahí. En el horario de actividades, diariamente ya tenemos que tener contemplado la lectura de la Biblia. Es algo muy importante que los padres, la mayoría de los que estamos acá, le decimos a nuestros hijos, hijo, ya vas a empezar las clases, ya va a empezar otra vez, entonces quiero tu horario de actividades, de qué horas a qué horas vas a estar en la escuela, a qué horas te vas a levantar, a qué horas te vas a bañar, y el tiempo para leer la Biblia, a qué horas vas a orar, a qué horas vas a leer la Biblia, y bueno, el tiempo de la escuela, regresando, ¿qué vas a hacer? Pero ya sabemos, tienes que tener un tiempo específico para leer la Biblia, para orar, aparte de asistir a las reuniones, ¿sí? Entonces, ya hay algo específico. En el caso de los niños, repito, dependiendo de su edad, si es pequeñito, pues a lo mejor nada más 5 minutos, pero conforme va creciendo, entonces ya debemos dedicar más tiempo. Y de preferencia, a mí me gusta al amanecer de cada día, cuando mi mente está fresca y clara, me gusta leer. Ya en la noche más de orar, ¿no? Bueno, entonces es muy importante, para comenzar el día bien, debemos de pasar tiempo con Dios. Dice la Biblia en San Mateo 6, versículo 33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Entonces, debemos de decir, Señor, yo quiero hacer esto. Yo quiero pasar tiempo en tu presencia, y créame que usted verá las bendiciones de Dios, verá las respuestas de Dios. ¿Sí? Hay algunos cristianos que se excusan diciendo que no tienen tiempo para estudiar la Biblia, pero eso no es verdad, porque pasan horas en el internet y uno dice, híjole, ¿cómo está de que no tienes tiempo para leer la Biblia? Y para las redes, mira, 2, 3 horas. Entonces, significa que tu orden de prioridades está mal, porque, o sea, oye, dices que no te da tiempo para leer la Biblia, pero yo veo que estuviste 2 horas, 3 horas ahí en el celular y chateando y viendo los videos, y resulta que, no, es que no me da tiempo leer la Biblia. Realmente sí te da tiempo, lo que pasa es que tienes que tenerlo contemplado, ya ahí ya está ahí presente, que tienes que leer la Biblia, ¿sí? También algunos dicen, es que no me gusta leer la Biblia, es que no le entiendo. ¿Sabe qué? Dios, el Señor Jesús, nos dice sobre la necesidad de leer la Biblia,
pero no nos dice si tienes ganas, si tienes deseos, pues de la Biblia. No, nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no cuenta la sinceridad, porque hay gente que dice, como Dios ama la sinceridad, Dios no quiere gente hipócrita, pues yo no quiero ser hipócrita con Dios y como no siento leer la Biblia, pues no la leo. No, aquí estamos cayendo en la desobediencia. Dios nos dice, escudriñad las escrituras. Dios dice en Josué 1:8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche. No nos dice si quieres, no nos dice si tienes ganas, no nos dice si te gusta, nos llama a hacerlo. Es una orden, es un mandato. Debemos de leer la Biblia. Entonces, si no tenemos ganas, si no nos gusta, en obediencia a Dios voy a leer la Biblia y después me voy a dar cuenta que es muy hermoso, ya, gracias Dios porque me ayudaste, ¿sí? Pero no se vale de que como no tengo ganas, como no le entiendo, como no me gusta, no lo voy a leer, no, porque Dios nos va a pedir cuentas. Y Dios dice, yo quiero que leas la Biblia, que seas obediente, porque estás siendo desobediente y te estás justificando diciendo otras cosas que no cuentan. Entonces vamos a tener un tiempo definido para estudiar la Biblia. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mejor tiempo para estudiar la Biblia? ¿Cuál será el mejor? El mejor tiempo es temprano en la mañana y para ello hay varias razones. Una de ellas es a causa de que la mente está clara y el cuerpo con más energía para hacer arduo trabajo y buscar en las escrituras. Antes de comenzar nuestro trabajo diario, necesitamos la guía y el poder de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces, la manera como gastamos las primeras horas de la mañana controla todo nuestro día. Es muy importante. Entonces, Señor, yo voy a pasar tiempo contigo, en tu presencia. Este día tengo muchas actividades que realizar, por eso necesito sabiduría, necesito leer tu palabra. Hermanos, si queremos aprender acerca de David, que la Biblia dice que David fue un hombre que tuvo un corazón, ¿sí? Que actuó conforme al corazón de Dios y siempre se humillaba, pecaba, pero se humillaba, pedía perdón, reconocía sus faltas. Leamos los salmos. En ellas vamos a encontrar grandes verdades bíblicas aplicables a nuestro diario vivir. Si queremos ser sabios, tomar decisiones sabias, que nos vaya bien, leamos el libro de Proverbios. Proverbios, la mayoría los escribió el rey Salomón. Dios le dio sabiduría al rey Salomón. Entonces, en ella vamos a encontrar proverbios, principios básicos sobre la vida, sobre las decisiones también. Vamos a ser sabios. Pero si queremos ser como el Señor Jesús, leamos los evangelios. Todos los días aprendamos acerca de Él. Y de igual manera, todos los demás pasajes de la Biblia. Vamos a encontrar esas verdades bíblicas que van a poder ser aplicables en nuestro diario vivir. Dios nos va a ayudar. Es importante. La Biblia menciona, ¿sí?, que Dios ordenó al pueblo de Israel que leyera la palabra de Dios, que escuchara la ley, que la meditara y que la obedeciera, ¿sí? Entonces debemos de meditar siempre en la palabra de Dios. Vamos a encontrar grande riqueza. Ahora, número 3, estamos viendo cómo estudiar la Biblia. Primero, lea y estudie la Biblia diariamente. 2, fíjese un tiempo definido para estudiar diariamente la Biblia. Es muy importante. Sí, tenemos que tener un tiempo definido para estudiar la Biblia. Número 3, utilice su tiempo libre en el estudio de la Biblia. Esto es muy importante. Sí, en la mayoría de las personas
hay un enorme tiempo perdido en la vida diaria. A veces no hacemos nada, estamos ahí descansando. Tiempo gastado en viajar en carros, en automóviles, en trenes, aviones, en autobús. Tiempo gastado en esperar personas con quienes hay citas de negocios, con las que hay que platicar, compromisos sociales, tiempo perdido en esperar que sirva la comida. Mucho de ese tiempo puede ser empleado en meditar sobre los textos guardados en la memoria, o leer una Biblia o un Nuevo Testamento de bolsillo, o memorizar varios versículos, o incluso tomar su celular y leer lo que la Biblia dice. Leer. En las aplicaciones ya viene la Biblia. Me pongo a leer. En lo que espero a esta persona, voy a meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer. No hay tiempo que pague mejor que el ahorro del tiempo. O sea, no hay negocio que pague mejor que el ahorro del tiempo, pero la mejor manera de economizar tiempo con provecho está en la lectura, memorización y meditación de las Escrituras. Es muy importante, hermanos. La Biblia, en la Biblia encontramos ¿cuántos libros? 66 libros. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos del Nuevo? 27. Entonces, es muy importante. Alguien ha dicho que un libro es un buen amigo. Lo podemos llevar a donde sea y cuando tengamos tiempo, leerlo. Hermanos, la Biblia son 66 libros. También se le conoce como la biblioteca divina. Y entonces, pues vamos a leer la Biblia. Y si no, pues puedes usar una aplicación y ahí leer la palabra de Dios. Pero sí, siempre es importante leer la Biblia. Ahora, número 4, memorice versículos bíblicos. Memorice tantos versículos bíblicos como le sea posible. Pues cuando tú guardas la palabra de Dios en tu mente, encontrarás que cuando el pecado se hace presente, la palabra de Dios hablará a tu mente en la medida en que tú la hayas memorizado. Dice el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya tienes acá en la mente. Y rápido te viene el pasaje. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ay Dios, sí, yo no quiero pecar. Si otros pecan, usted puede señalar la cosa con la palabra de Dios acerca de sus pecados y salvar así a muchos de su probable destrucción y ayudarlos a volver a Dios. Es decir, no condenarlos, no juzgándolos, sino hablándoles. Sabes que Dios te ama, arrepiéntete. Es importante que sepas que no es bueno hacer eso, eso te va a destruir tu vida, eso te va a condenar, pero, o sea, tu pecado te va a llevar a la perdición, pero es importante que te arrepientas, es importante que vuelvas a Cristo. Cuando el diablo lo trate de tentar, como lo hizo con el Señor Jesús, en San Mateo 4:7, tú podrás enfrentarlo con las palabras exactas de lo que está escrito y el diablo huirá espantado, porque le vas a decir lo que dice la palabra de Dios, le vas a decir, escrito está. Satanás es muy hábil también, él sabe la Biblia y te va a tentar usando algunos pasajes de la Biblia, pero la Biblia dice, el Señor Jesús mencionó y dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no vas a tentarlo, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado de no tentar a Dios. ¿En qué manera se puede tentar? La Biblia dice, tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Tentar a Dios es
a ver, tú que eres cristiano, a ver, en tu Biblia dice, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. A ver, esa víbora venenosa, a ver, agárrala y a ver si te muerde. A lo mejor no importa si te muerde porque dice la Biblia que no te hará daño, ya estás tentando a Dios. No lo hagas porque pudiera ser que te puedas morir. Entonces, eso es tentar a Dios. ¿En qué cosas funciona? Como en el caso del apóstol Pablo, estaba levantando leña y una víbora venenosa le picó. Entonces la gente se empezó a hablar mal de él. No, pues escapó del agua, escapó del mar, pero hacía de ser tan malo que pues ya hasta la víbora le picó. Pero al ver que no le pasó nada, después cambiaron de pensar. Eso es diferente. Dice, si viviera en cosa mortífera no les hará daño. A ver, este es veneno. A ver, tómalo, porque pues como tú crees en Dios, no te va a hacer daño. No, no lo tomas. No lo bebas, no lo tomes, porque te puede hacer daño, te puedes morir. Entonces, ¿en qué momento funciona? En una ocasión estaban unos misioneros en otro país y ahí no querían nada del cristianismo, nada del evangelio, y le dijeron a este hombre, ¿sabes qué? Esta contiene veneno. Le dieron un vaso. Te lo vas a tomar. Te avisamos qué es lo que contiene. Si el veneno hace efecto, pues ya, total, ya te moriste. Pero si no hace efecto, pues ya la libraste. Pero este contiene veneno. Entonces, si no te mueres, pues ya te dejamos libre. Puedes pasar con todas tus cosas aquí al país. Y este hombre había leído el pasaje de la Biblia, tenía temor de Dios y dijo, ¿me permiten orar? Haz lo que quieras. Y oró y dijo, Señor, tú has prometido en tu palabra que cuando predicamos tu palabra, cuando vayamos a otro lugar, tú nos vas a librar. Así es que en el nombre de Jesús oro para que santifiques esto. Purifícalo, Dios, y que no me haga daño, que sea de bendición para mi cuerpo. Hermanos, se lo tomó, no le pasó nada. Ahí es donde funciona. Ahí es en donde no estamos tentando a Dios, sino al contrario, ahí ese pasaje es real. Tentar a Dios es hacer cosas que Dios no quiere, no le agrada. Entonces, debemos de memorizar pasajes que hablen acerca de las promesas de Dios. ¿Sí? Y esas nos van a ayudar en los momentos difíciles. Número 5, aplique todo lo que aprende. Apliquemos todo lo que aprendemos primero con uno mismo, ¿sí? Aplique todo lo que aprende a uno mismo y enfoque su luz a su vida personal. Entonces sería número 5, debemos de aplicar lo que aprendemos, ¿sí? Debemos de ponerlo en práctica. El apóstol Santiago decía que la palabra de Dios es como un espejo, Santiago 1:29, Santiago 1:23 al 25. Dice, un espejo tiene por objeto mostrarnos qué hay de error, qué es lo que está mal y qué es lo que necesita ser corregido en nuestra imagen. Cuando usted lea la Biblia, cuando tú leas la Biblia, debemos de preguntarnos o pregúntese, ¿qué significa este versículo para mí? ¿Qué quiere Dios enseñarme? Sí, dice en 2 de Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces, la Biblia es como un espejo. ¿Qué cosas estoy haciendo bien? ¿Qué cosas estoy haciendo mal? Acá nos están enseñando. Y si estamos haciendo algo malo, el Espíritu Santo nos va a revelar. Señor, perdóname. Yo creí que estaba yo bien, pero a ti no te agrada esta actitud, esta forma de pensar. Número 6, sea práctico en su estudio y no simplemente teórico.
Algo que no da resultado no sirve para nada. Hay que asirse a la palabra de Dios como a un plan práctico de éxito y conserve sus ojos en Jesús en cada versículo, pues Él los vivió todos y nos mostró que todo lo que está escrito tiene un literal y efectivo cumplimiento. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué significa? En la Biblia encontramos pasajes bíblicos, promesas que funcionan. Debemos de entender que en la Biblia hay un lenguaje figurado y un lenguaje literal, pero en las promesas de la palabra de Dios siempre va a ser un lenguaje literal. Si la Biblia dice que Dios es nuestro sanador, es una promesa, es porque lo es. Si Dios ha dicho que Él es nuestro proveedor, es porque lo es. Si Dios nos dice en su palabra que Dios está con nosotros, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es algo que funciona. Es una verdad espiritual. Entonces, no estudie la Biblia solo por simple curiosidad intelectual o por contar o por tener un buen pasatiempo o estar ahí como que para ver qué pasa. Debemos de estudiar para encontrar cómo vivir y cómo agradar a Dios. Y sabe una cosa, no se preocupe por los pasajes que no entiende, preocúpese por los pasajes que entiende y no los vive y no los practica. Hay una frase que dice, si no la vives es que no la crees. ¿Qué significa? Si no practicas la Biblia, pues entonces no la estás creyendo. Debemos de practicar la Biblia, debemos de creerla. Es necesario. Entonces, hermanos, debemos de ser prácticos, debemos de memorizar pasajes de la Biblia que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, solamente 3 pasajes. La Biblia dice en Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser prontos para oír lo que nos están diciendo, tardo para hablar. O sea, no hables luego. Espérate, analiza, piensa lo que vas a decir, tampoco te enojes luego. O sea, controla tus sentimientos, controla tus emociones. Entonces, lo que la gente dice ya está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, debemos de retomarlo. Otro pasaje. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando alguien llega gritando, ¿gritar también? No. La blanda respuesta quita la ira, calma la ira. Entonces, tranquilo, tranquilízate. No vamos a gritar, no vamos a exaltarnos. O un ratito más, que se te pase el coraje y ya podemos platicar. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero todo, ¿qué dice en el contexto? Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, sé estar en un hotel de 5 estrellas, sé quedarme en un petate, en un tapete, sé comer tortillas con salsita, sé comer en un buffet, sé bañarme a jicarazos con agua fría, sé bañarme en regadera con agua calientita, sé caminar, ir a pie, como también ir en automóvil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hablando de que de acuerdo a las circunstancias, Dios va a estar con nosotros y no importan las circunstancias. Dios nos va a ayudar a poder soportar y sobresalir. Así es que, pues vamos a orar a Dios y vamos a decirle que nos ayude
a poder leer su palabra.